Perfecto. Entonces, muy buenas tardes a todos y muy bienvenidos a este webinar que estamos organizando en la Facultad de Derecho de la Universidad Finisterra. El webinar lo hemos llamado Congruencia, Nulidad en el Arbitraje Comercial Internacional, el caso Australis. Yo me presento, soy Juan Luis Chumalí, soy profesor del Departamento de Derecho Procesal y voy a ser el moderador de este encuentro y nos acompañan tres destacadísimos invitados que le agradecemos mucho su presencia. Primero voy a presentar, por supuesto, por las damas, doña Luz María Jordán, abogada de la Universidad Católica y máster en la Universidad de Nueva York, que es también árbitro del CAM Santiago. También nos acompaña el profesor de nuestra facultad, Manuel Blanco, que es abogado de la Universidad de Chile, máster de la Universidad de Columbia y es director del Departamento de Derecho Comercial de la Facultad de Finisterra y socio del estudio Blanco Abogados. Y nos acompaña Carlos San Martín, abogado de la Universidad Católica, profesor de Derecho Procesal de la Universidad Finisterra y socio de Ovalle Abogados. Así que muchas gracias a los tres por darse el tiempo y el estudio, que me consta que lo hicieron muy a conciencia de este fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago. El formato, un formato muy sencillo. Voy a yo hacer una breve introducción de 5 minutos, luego vamos a dar espacio al panel con algunas preguntas que yo les haré a ellos. Y finalmente vamos a dar espacio al público en caso de que quiera hacer algunas preguntas al panel y yo les pediría al público que lo pueda hacer a través del chat que tenemos dispuesto para eso. Y además, quería invitarlo a todos para que conozcan un diplomado que estamos haciendo en la Universidad de Finisterra sobre arbitraje en los negocios, que las postulaciones están abiertas por si alguno quisiera estar interesado en conocer de ese programa. Bien, entonces vamos a lo que nos convoca. Voy a hacer un brevísimo resumen del caso para después pasar a lo que en verdad nos interesa, que es la opinión de estos tres expositores expertos en distintas áreas de derecho, pero que confluyen en este fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago. Evidentemente, como todos sabemos, en febrero del año 2019, el grupo Yoibio compra acciones de Australis Seafood, que son vendedores chilenos, una operación que se valoró al más o menos en 900 millones de dólares. Este contrato de compraventa contenía determinadas declaraciones y garantías desde los vendedores sobre la estado de la empresa y en particular sobre el cumplimiento normativo ambiental y la suficiencia de permisos para operar. Yoibio, una vez que empieza a operar, la empresa estima, es su parecer, que había una sobreproducción porque se ha pasado los límites para los cuales están autorizados para producir salmones y por eso en enero del año 2023 Yoibio inicia un arbitraje ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, el CAM Santiago, activando la cláusula arbitral bajo la ley 19.961, que es la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, que sigue el modelo de la UNCITRAL. La demanda de Yoibio planteó dos pretensiones. La principal fue una resolución del contrato con intención de perjuicios, fundada en el incumplimiento de los vendedores, y una subsidiaria que era una indemnización autónoma de perjuicios, equivalente al sobreprecio que Yoibio que había pagado, que se había pagado a Australis. Y se habla del Fondo de Perjuicios autónoma, se ocupa la Corte de Apelaciones, también compensación en el lenguaje de la demanda previamente tal. El tribunal arbitral, que está integrado por tres árbitros, dicta el laudo del año 2023, descarta la acción principal porque estima que no hay dolo de parte de los vendedores y también rechaza la resolución del contrato, pero acoge la acción subsidiaria de manera parcial, aunque la recalifica. Y en lugar de emisión de prejuicios, ordena una restitución parcial del precio, que sería equivalente al sobreprecio pagado. Frente a esta decisión del tribunal arbitral es Australis, que los vendedores, quienes interponen un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, invocando el artículo 32, número 2 de la Ley 19.961, explicando que el laudo contendría decisiones que exceden los términos del acuerdo arbitral y por lo tanto que el tribunal resolvió algo que no había podido hacer porque nadie se lo había pedido. Y en junio de 2026, y por eso nos convoca este webinar, la Corte de Apelaciones acogió, por primera vez en Chile se acoge un recurso de nulidad en esta ley
de Arbitraje Internacional por una mayoría de 2-1 y anula el fallo en su totalidad y la mayoría estima que el Tribunal Arbitral recalifica la solicitud de Yoibio y por lo tanto la acción subsidiaria ejercida era de prejuicios fundada en el dolo y el tribunal en cambio la sustituye por una restitutoria que no se dedujo ni tampoco habría debatido entre las partes. En cambio, el ministro disidente, recordemos que esto fue 2-1, tanto en el tribunal arbitral como la Corte de Apelaciones, estima que el precio sí fue objeto de un debate intenso, de hecho con informes periciales de ambas partes, y que el tribunal simplemente ejerció una facultad de recalificar jurídicamente los hechos sin salirse del marco normativo, lo que está en legítimo conforme al principio juris nobis curia. Y por lo tanto, obviamente este resumen es extraordinariamente apretado. Esto es lo que probablemente es el nudo del debate sobre el cual vamos a conversar más extensamente, que hasta dónde llega la congruencia que debe respetar un árbitro y dónde empieza su facultad de recalificar el derecho. Entonces, con ese resumen vamos a comenzar. Me gustaría preguntarte a ti, Carlos, la primera pregunta que es, ¿cuál es el panorama jurisprudencial previo a este fallo y cómo cambia este fallo el panorama ya descrito? En primer lugar, muchas gracias, Juan Luis, y muchas gracias a la universidad por esta instancia. A ver, respecto a esa pregunta, la jurisprudencia chilena había tenido hasta este momento una línea bastante consistente, en donde se había respetado a rajatabla el artículo quinto de la ley, de la LASI, en donde se consagra el principio de intervención mínima. Básicamente porque este recurso de nulidad siempre había sido entendido y ahora hay ciertas discusiones como un derecho, un recurso de derecho estricto, sus causales son taxativas, excepcionales. Adicionalmente, es un recurso que siempre se había entendido que no puede ser utilizado como una segunda instancia y tampoco como objeto de un recurso de casación en el fondo encubierto. Siempre se había entendido hasta este momento que existía una presunción bastante fuerte respecto a la validez de los laudos arbitrales que se hubiesen dictado bajo el contexto de esta ley. Existía un estándar de deferencia bastante alto respecto a los árbitros que dictaban sentencias conforme a esta ley. No se cuestionaba el fondo ni tampoco los méritos de justicia, sino que simplemente lo que siempre se ha entendido y ahora está ante la discusión es que este recurso simplemente servía y tiene por objeto verificar dos cosas bien elementales. Eh, Normas procedimentales mínimas y que no se pasen a llegar principios fundamentales. Ahora, ¿qué cambia un poco con este fallo? Que justamente se rebaja el estándar de deferencia, se rebaja este estándar de mínima intervención, y todo fundado en esta causal que fue acogida, que en resumidas cuentas es una ultra, una extraputita. Y en definitiva existe ahora el riesgo de que en futuros casos se interpongan futuros recursos de nulidad y que más allá de que sea un recurso sumamente de derecho estricto, se ocupe más bien para cuestionar la interpretación y la calificación jurídica que hacen los árbitros. De esta manera se podría llegar a delegitimar la utilidad y la finalidad de este recurso, Muchas a modo gracias. de mi opinión. Perfecto. No, gracias, Carlos, muy claro. Y sobre eso mismo que tú estabas diciendo, me gustaría preguntarte a ti, Luz, sobre esta idea que dice Carlos, como si es que la congruencia procesal de esta causal de nulidad es adecuada para el arbitraje internacional o hay un riesgo que lo que Carlos decía que no pasaba era que fuese una especie de revisión de fondo encubierta. Lo primero que quiero es agradecer la invitación para participar en esta conversación. Lo segundo es que las opiniones que yo pueda dar están basadas exclusivamente en el recurso de nulidad y la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones. Yo no he tenido acceso al expediente, de manera que mis opiniones solo están basadas en lo que acabo de mencionar. Ahora, la pregunta, ¿es la congruencia procesal una causal de nulidad adecuada?
o existe el riesgo en el arbitraje internacional, o existe el riesgo que se convierta en una vía encubierta de revisión del fondo. En mi opinión, el riesgo siempre existe. Los árbitros y los jueces somos personas con nuestras propias opiniones y nos podemos equivocar. Entonces, que se convierta o no en una vía encubierta para la revisión del fondo va a depender de la reacción o de la decisión de los jueces que vean los recursos de nulidad. La congruencia procesal está reflejada en el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil y se traduce en que debe existir una coincidencia entre los hechos planteados en la etapa de discusión con los hechos que son parte del probatorio y los hechos que fundan la sentencia. En definitiva, esto no es otra cosa que recoger un principio del debido proceso, de modo tal que yo entiendo de que ese principio debe existir siempre. Es imposible que se pueda dictar una sentencia que cumpla con el debido proceso si no existe esta concordancia entre los hechos que se han discutido, lo que se ha probado y cómo se funda la sentencia. Ahora, naturalmente, hay también otro principio que es el iura novit cura, que es en el fondo cuál es la extensión que tienen los jueces para calificar el derecho. Y respecto de esto, hay que combinar estas dos cosas, creo yo. Lo que acabo de decir del principio del debido proceso y la congruencia procesal, más el principio de iuri novat curia. Y en este sentido, nuestra Corte Suprema, en un fallo dictado a fines del año pasado, el 23 de diciembre de 2025, eh, en la causa ROL 18.419 de 2025, explica, y si me permite, rápidamente lo puedo leer, cómo se combinan estos dos factores. El considerando sexto dice que dentro del procedimiento el principio de congruencia tiene diferentes fundamentos, ámbitos de aplicación y objetivos. Busca vincular a las partes y al juez al debate. Este principio enlaza la pretensión, la oposición, la prueba, la sentencia y los recursos. En general, la congruencia es la debida correspondencia entre las partes que componen un todo. Jurídicamente se puede decir que es el principio conforme al cual debe existir conformidad entre todos los actos del procedimiento, aisladamente considerados que componen el proceso. Si bien se pone énfasis por la doctrina en resaltar los nexos entre las pretensiones sostenidas por el actor y la sentencia, no se puede desconocer que tiene igualmente aplicación en relación con la oposición, la prueba y los recursos, pero encuentra su mayor limitación en los hechos, puesto que en cuanto al derecho aplicable, al juez le vincula otro principio, iura novit curia, en el sentido que el juez conoce y aplica el derecho sin que ello afecte la causa petendi. En este aspecto, el órgano jurisdiccional no queda circunscrito a los razonamientos jurídicos expresados por las partes, aspecto que no obsta a la exigencia que el derecho aplicable debe enlazarse a las acciones y excepciones, alegaciones y defensas que las partes sostienen en el pleito.
eh, me parece que este es un fallo reciente y lo comparto lo que dice la Corte Suprema, de manera tal que si quienes juzgan los recursos de si existe o no, y se dan o no lugar a los recursos de nulidad de fallos dictados conforme a la LACI, siguen esta doctrina, tal vez el, el riesgo es menor, pero tratándose de personas, siempre nos podemos equivocar. Muchas gracias, Luz María. Muy interesante más el fallo que citas, porque efectivamente es una distinción bien notoria entre los hechos, probablemente tal, y además el ius no curia con la causa petendi, que esto es efectivamente lo que estamos discutiendo. Y ahora quería hacerte a ti, Manuel, una pregunta, si es que tú estimas que la distinción que se hace entre acción indemnizatoria y restitución por rebaja del precio está nítida en la práctica contractual, como la traza la Corte en tu fallo. Te preguntamos esto porque tú tienes una lata experiencia en temas de derecho corporativo, entonces quisiéramos también tener esa perspectiva. Bueno, primero, dos cosas para comenzar. Primero, felicitaciones, Juan Luis, por este seminario. Creo que es muy interesante analizar este tipo de casos. Segundo, una prevención parecida al de la Luz María, en el sentido de que yo no he tenido acceso al expediente completo, sí tuve expediente al fallo y algunos documentos adjuntos al recurso de nulidad que estaban disponibles a través de la Corte de Apelaciones. ¿Ah? Tercero, una pequeña nota sobre los efectos de la sentencia. Yo creo que, como dice Luz María, los efectos se van a ver en el largo plazo y va a depender cuál sea la conducta de la Corte hacia adelante. ¿Ah? Las plazas que tienen reputación en temas de arbitraje como plazas serias y consolidadas en este tipo de materia se caracterizan, por un lado, por una baja tasa de nulidades y por otro, por una deferencia, ¿no es cierto?, a lo contratado por las partes que en general son partes sofisticadas. Diría que yo con eso, si eso se mantiene, da lo mismo la cantidad de nulidades que haya en la medida que no se metan en el fondo. ¿Ah? Y que se limiten estrictamente a las causales formales de nulidad establecidas en la ley. Ahora, yendo a tu pregunta sobre la distinción en las distintas acciones, primero la ley es clarísima en la distinción, ¿no es cierto? Tenemos una acción reditoria, una acción quantiminori de rebaja de precio y una indemnización de perjuicio, ¿no es cierto? Eso está en el Código Civil y es clarísimo. Eh, también no hay ninguna duda que es perfectamente posible y lícito contractualmente modificar, ¿no es cierto?, el régimen legal de indemnización en un contrato. ¿Por qué? Porque el 1545 establece que el contrato es una ley para las partes, ¿no es cierto? Y en tal sentido es la base sobre la cual se pueden asentar, ¿no es cierto?, las cláusulas penales, las cláusulas limitativas de responsabilidad, los plazos convencionales de garantía, las cláusulas de declaración y garantía y su propio sistema de indemnidad. ¿Cuáles son los límites? Esto es limitado o ilimitado, tiene límites, obviamente, ¿cierto? No se puede condonar el dolo futuro, y como la culpa grave se asimila al dolo en materia civil, entonces tampoco se puede, ¿no es cierto?, condonar conductas culposas graves, digamos, de manera anticipada. Tampoco se puede vaciar contractualmente de todo remedio ante eventuales incumplimientos. Eso sería contrario a la buena fe contractual y de alguna manera desnaturalizaría, ¿no es cierto?, la reciprocidad que se espera en este otro tipo de contratos, ¿no es cierto? Y los plazos de prescripción se pueden acortar, pero no se pueden alargar. Y que esos son los límites dentro de los cuales uno se puede mover en este tipo de cláusulas. Ahora, ¿cómo afecta esto al caso que estamos estudiando? Eh, Primero, una práctica generalizada, ¿no es cierto?, en temas de M&A internacional, es que los pagos de indemnización en general tienden a caracterizarse contractualmente como ajustes de precio. Porque el criterio que hay detrás es que en el fondo el comprador pague por lo que efectivamente está recibiendo. Y si recibe menos de lo que se suponía que estaba recibiendo, hay cláusulas de ajuste de precio. Y si recibe más, bueno, se podrán ajustar eventualmente también hacia arriba, ¿no es cierto? Pero entonces, la redacción del contrato tiene por objeto eso, ¿no es cierto? Que todo lo que haya que pagar posterior al cierre en relación a ciertos incumplimientos, ¿no es cierto?, que no sean dolosos, tiene por objeto ajustar el precio, independiente de cómo se le denomine. Y vamos a ver cómo en este caso
efectivamente eso fue lo que básicamente ocurrió. Eh, ¿Cómo el contrato de compraventa de acciones de alguna manera se hace cargo de esto? Primero, establece un pacto de exclusive remedy, ¿no es cierto? La cláusula 8 está mencionada en varios documentos. eh, Contiene una definición amplísima de pérdidas. Todo tipo de efectos patrimoniales adversos están en esa definición amplísima de pérdidas. Eh, y a continuación dice, bueno, respecto de estas pérdidas se van a indemnizar desde un umbral mínimo por pérdidas que no sean inferiores a un 0,5% del precio, ni una indemnización total superior al 5% del precio. Así se establece un rango contractualmente entre partes sofisticadas y con asesoría de primer nivel, cuál va a ser el rango de la indemnización. Eso está bien. Se establece un plazo para los reclamos y se excluyen ciertas materias que no van a ser indemnizables, entre ellas, ¿no es cierto?, los cambios de criterios regulatorios y otras. Entonces, eh, si bien es cierto, si bien es cierto, en la ley pueden haber clasificaciones, en materia contractual y en materia contractual, particularmente en el tema de compra de empresas, esto está bastante solucionado y en este caso en particular se resolvió como se resuelve entre las partes. ¿Ah? Después veremos qué es lo que pasó, pero el contrato se hace cargo de todo esto. ¿Ah? Eh, Ahora, estos criterios están también respaldados internacionalmente. ¿Ah? Hay distintas jurisprudencias que, por ejemplo, ratifican la posibilidad de que las partes pacten sus propios remedios contractuales. También la deferencia a los pactos de remedio exclusivo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, más allá que sea nítido o no nítido en la práctica, yo creo que hoy día está resuelto el problema de la indemnidad. Lo importante, vamos a ver más adelante, es cómo se redactan estas cláusulas. ¿Ah? Yo creo que este contrato es un buen ejemplo también en ese sentido. ¿Ah? De manera de minimizar la posibilidad de interpretar o de recalificar hechos o conceptos. ¿Ah? Diría que va por ahí. Perfecto, muchas gracias, Ujú. Manuel. Ahora me gustaría abrir la conversión para todos los tres panelistas en una pregunta general, pero que ya primero mantener el mismo orden, así que partimos contigo, Carlos, que es que si es que comparten o no el razonamiento de la mayoría de la Corte de Apelaciones para aclarar la nulidad del laudo, o si no, más bien se irían más bien por el lado del voto diciente, porque además acá, como lo hemos conversado, se puso algo extraño, que en el fondo 2-1 y 2-1, entonces hay posturas razonables para ambos sentidos. Así que, Carlos, Gracias, Juan Luis. Primero se da la particularidad de que el voto de disidencia es de uno de los ministros. Entonces, en la práctica, quien terminó resolviendo este caso fue un abogado integrante, lo que le da relevancia a esa función. En lo personal, yo no comparto el voto mayoría. Comparto más bien el voto de minoría y por dos razones. Primero, como bien explicaste tú al principio, la demanda principal fue rechazada y se acogió la demanda subsidiaria en, tomando una interpretación que fue propia y exclusiva del tribunal arbitral. Se entró a interpretar qué es lo que se había entendido por este concepto de compensación, que tiene muchas acepciones en nuestro derecho. Y de esa manera, finalmente, como bien dijo Manuel, se termina interpretando como un sobreprecio o rebaja de precio, que es lo que finalmente se concede. Lo que, lo que se alegó durante buena parte del juicio, por lo que entendemos del recurso de nulidad, más bien dentro de la fase recursiva, fue que esto no habría sido parte de la discusión, pero por lo que emana de la sentencia del recurso y de la sentencia de la Corte de Apelaciones, esto en realidad sí habría sido parte de la discusión y fue parte principal de la discusión. Me llamó la atención que ocupan mucho la frase de que fue sorpresivo el desenlace. Sin embargo, ambas partes incluso presentaron informes técnicos bastante elaborados y sofisticados justamente
sobre este tema. Por lo tanto, en primer lugar, comparto la disidencia, porque este asunto sí fue discutido por lo que emana de los documentos que hemos podido revisar. Y en segundo lugar, tomando un poco las palabras de Luz y el principio que es trascendental en nuestro derecho, que es del Iura Novit Curia. ¿Qué es lo que significa? Que la calificación jurídica es de exclusiva competencia del tribunal, en este caso del tribunal arbitral. Y fue el tribunal arbitral quien calificó e interpretó las acciones y las defensas dentro del marco de hechos que habían sido discutidos durante el proceso. Por lo tanto, hay una congruencia, para mi entender, porque los hechos no fueron modificados con la sentencia. Lo que sí hizo el tribunal fue ejercer su derecho en base al Iura Novit Curia y de esa manera calificó como lo calificó, acogiendo la demanda subsidiaria. Por esas razones, resumidamente, soy parte del voto de disidencia. A ver, sí, quizás aquí tenemos también un 2-1 o un 1-1, no sabemos cómo va a resultar. Luz María, tú imagino que también tú tienes una opinión formada respecto al fallo, sobre todo pensando en el fallo de la Corte Suprema que no acabas de citar. Por lo tanto, me gustaría preguntar también si es que comparte el criterio de la mayoría de la Corte. No, no lo comparto. Coincido con el voto disidente y me afirmo para eso en estimar que esto no fue sorpresivo, que las partes, eh, los hechos que se discutieron no se cambiaron, se tomaron en cuenta, tuvieron la posibilidad de contestar, de probar, de defenderse. Entiendo el recurso y por el fallo que se recurrió en nulidad, que ambas partes largamente discutieron, presentaron informes de peritos que fueron interrogados y contrainterrogados latamente. Y lo que se persigue, en mi opinión, o lo que se persiguió, en mi opinión, y la corte, el tribunal arbitral lo estableció, es si se cumplieron o no las declaraciones que las partes estaban obligadas a hacer conforme al contrato, si fueron efectivas, completas, etcétera. Eso se discutió largamente. Y, el tribunal arbitral dictó de que no se cumplieron completamente y esa es la base de el resarcimiento, restitución, rebaja del precio, como quiera, pero en definitiva el efecto que se produce por el incumplimiento de, ¿cómo se llama?, declaraciones y garantías contenidas en el contrato, que ambas partes convinieron y que hubo extensa prueba para ambas partes, extensa etapa probatoria para que ambas partes pudieran contradecir o afirmar lo que se estaba discutiendo. De manera que, en mi opinión, se cumplió con el debido proceso y que los jueces eh, interpretaron en buena forma, en mi opinión, eh, que la restitución, rebaja del precio o lo que fuera, es la consecuencia también prevista en el contrato del el daño producido debido a el incumplimiento contractual. Perfecto, Luz. O sea, vamos dos votos a favor del disidente. Así que vamos a ver, Manuel, ¿tú para dónde te inclinas? Eh, Mira, yo tengo una discrepancia con mis dos otros panelistas en un tema fundamental, porque ellos hablan de 2-1 en el tribunal y de 2-1 en la corte, pero hay un 3-0 y los tres árbitros estuvieron de acuerdo en que no hubo dolo. Por lo tanto, en ausencia de dolo, que es la única razón legal por la cual se puede permitir salirse del acuerdo convenido respecto a las indemnizaciones,
incluso si se hubiera demostrado algún incumplimiento indemnizable, porque los incumplimientos, entiendo yo, por lo que he leído, que tampoco conozco el proceso entero, pero sí me he informado algo, de las declaraciones y garantías que no eran indemnizables, estaba precisamente en el cambio regulatorio. Pero independiente de eso, si hubiera habido un incumplimiento de alguna declaración y garantía que sí fuera indemnizable, de todas maneras, no habiendo dolo, estaban limitados por la propia cláusula de indemnidad, que es lo que cité delante, reclamos no inferiores a un 0,5% del precio y una indemnización total a pagar no superior al 5% del precio. Y sin embargo, los árbitros, en un voto de mayoría, en mi opinión bien anulado posteriormente, reconstruyeron el contrato, buscaron una forma distinta de aplicar lo que ellos consideraban probablemente era justicia material. Pero eso atenta contra la estructura legal chilena y atenta contra todos los principios que cité internacionales, sobre deferencia, ¿no es cierto?, judicial al pacto de remedio exclusivo, sobre la preferencia por los remedios contractuales y sobre que las cláusulas limitativas solamente no pueden ser invocadas por quienes actúan de mala fe, equiparando la mala fe al dolo. Y nada de eso ocurrió en este caso, porque lo único que hubo unanimidad en este asunto fue en la ausencia de dolo. Por lo tanto, con todo respeto, yo creo que sí me gusta el fallo de la Corte, no me gustó el fallo del laudo arbitral eh, anulado. Muchas gracias, Manuel. Y efectivamente tenemos discrepancias, que es natural en este caso, que además genera mucha controversia, mucha intensidad. Lo que sí, sobre este mismo punto, Luz María, te quería preguntar ahora más bien, tú igual diste tu opinión, que tú crees que el voto diciente sí tiene algún asidero en tu opinión, pero como en particular, pues también mencionaste cómo juegan estos dos principios. eh, ¿Cómo uno, cómo se puede ejercer el Iuris Novicura sin salirse del marco fáctico, sin salirse de las pretensiones de la parte? Es decir, ¿dónde se puede trazar la recalificación jurídica? Yo sé que obviamente es una cuestión bien de caso a caso, pero si de repente hay alguna idea, algunos principios generales que efectivamente están recogidos en el fallo que tú mencionaste, pero quizá alguna otra idea que nos puedas compartir, como en tu experiencia como árbitro, que nos puedas iluminar al respecto. Bueno, yo creo que los, uno tiene que respetar y no puede, o sea, puede valorar los hechos que se han probado y las partes tienen que tener amplio acceso a expresar los hechos en que fundan su demanda, la contestación, las alegaciones y probarlo. El juez, yo pienso que no puede escapar de eso, tiene que existir la posibilidad de hacerlo, de oír a las partes y de no hacer cambios abruptos. O sea, creo que el principio del debido proceso al que me referí inicialmente es lo que guía este asunto. Ahora, ¿cómo se califica la acción que se ejerció? Yo creo que el juez tiene libertad para calificarla. Y eso es el derecho. O sea, tú haces una separación nítida entre la situación No, factual y la... disculpe, no hay nada nítido nunca. Ah, O ya, sea, ya, no. Pero siempre en el se puede fondo, mirar desde un ángulo. Yo no tengo una opinión en ningún caso final, nítida, ni nada. Una aproximación al tema, sí. Y, perfecto. habiendo sido juez por muchos años, uno siempre tiene la duda, o sea, no es que estés frente a un caso determinado y tu mente diga esto es así y no más que así. Es un momento que uno va logrando la convicción y en muchos casos tiene dudas, pero tiene que fallar. Entonces, en el fondo, la duda se produciría más bien al momento porque en el fondo, sobre la base de hechos que están más o menos asentados, el juez podría, si lo estima, y en base al antecedente, pero siempre muy apegado al proceso. Y Bueno, al...
aquí la Corte, en la opinión mayoritaria, dice que ha habido una recalificación y en algún momento se ha mencionado la quanti minoris. Eh, yo no tengo claridad completa de si se alegó, si se rebatió la quanti minoris o fue algo que se trajo por primera vez en el recurso de nulidad. Lo que entiendo, la opinión mayoritaria dice de los árbitros, dice que se toma como equivalente la rebaja del precio, la restitución, los perjuicios, etcétera. Y no veo que se haya discutido, por lo menos con los elementos que yo tuve a la vista, la quanti minoris. De Y me acuerdo, da la impresión que la opinión mayoritaria de la Corte como que la echa de menos. obvio, no, obvio. Entonces, tú también has mencionado en varias oportunidades que no solamente o sea, que el proceso es importante no solamente en la discusión de los hechos, también en la discusión del derecho. Por lo Sí, tanto, pues. ambas tienen que jugar un rol en el proceso, en el expediente. Bueno, y como se llama Manuel, acaba de decir que las partes aquí fueron extremadamente expertas y cuidadosas en ver, en redactar el contrato y ver cómo jugaba una y otra cosa. Perfecto. No, muchas gracias, Luz María. Muy claro además lo que has explicado. Ahora, para Carlos también, como es profesor de Derecho Procesal, vamos a pedirle un input más procesalístico y porque efectivamente la Corte anula el fallo, pero eso no es como el recurso de casación en la forma, en el fondo, que después se dicta un nuevo fallo, el fallo de reemplazo. O sea, acá, ¿qué pasó? ¿Qué significa esta anulación de fallo y cuáles son las vías que uno podría pensar que las partes podrían eh, emprender? Claro, aquí los ministros de la Corte fueron bastante cautos al anular el fallo porque justamente no dicen cuál es la consecuencia más allá de que se anula totalmente el fallo. En el Código de Procedimiento Civil, respecto a los recursos de casación, esto está regulado y como bien dices tú, Juan Luis, existen las sentencias de reemplazo y dependiendo de la hipótesis. Entonces, lo primero que en mi opinión uno tiene que hacer acá es revisar la ley. Y lamentablemente la ley no es tan clara tampoco al respecto. Entonces, lo que tenemos claro a partir de la lectura de esta sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago es que si bien se anula totalmente el fallo, en ningún caso hay un reproche al convenio arbitral. Por lo tanto, como primera conclusión, este convenio arbitral sobrevive, sigue vigente. Entonces, como segunda conclusión, en mi opinión, es que hay que hacer valer este convenio arbitral para seguir adelante. Y en estricto rigor, lo que debiese ocurrir es que se debe presentar una nueva solicitud arbitral ante el CAM y presentar una nueva demanda ante un tribunal que no sea inhabilitado. Sobre este punto, también existe jurisprudencia, estuve buscando jurisprudencia internacional, porque se discute si es que el mismo tribunal puede volver a conocer los mismos hechos. En algunos casos, en otras jurisdicciones, está regulado y sí se permite en ciertas situaciones un reenvío, pero en este caso no está regulado. Por lo tanto, estimo como tercera conclusión que tendría que designarse un nuevo tribunal, como ocurre con con las reglas del Código de Procedimiento Civil, para efectos de que un tribunal no inhabilitado conozca la nueva demanda, que tampoco sabemos si va a ser idéntica, parecida, probablemente sea diferente. Y, el, y encuentro también muy interesante qué es lo que se va a discutir y cómo se va a armar la demanda en relación a la prescripción. Porque si esto fue anulado, los plazos de prescripción se podría entender de que estaban corriendo y que por lo tanto la nueva solicitud o la nueva demanda arbitral va a estar prescrita. En mi opinión, mi genuina opinión, es que
Aquí no estaría prescrito y invocaría el artículo 2503 del Código Civil, el número uno, por haberse interpuesto una demanda ante un tribunal incompetente. Creo que analógicamente aplicaría este caso, y porque adicionalmente la prescripción lo que castiga es el actuar negligente de las partes. Es decir, cuando una persona, un litigante, dejó pasar el tiempo y nunca demandó, que no es el caso. Aquí se demandó y por razones de nulidad se tiene que volver a interponer una nueva demanda. Creo que de esa manera se podría salvar el tema de la prescripción, pero yo creo que va a ser un asunto bastante discutido si es que hay un nuevo juicio. No, de todos modos, muy interesante. Te agradezco también, Carlos, haber visto jurisprudencia comparada, que también siempre es una ayuda a resolver cuestiones que en la ley no está definido. Y finalmente para Manuel, y aprovecho antes de hacer la pregunta a Manuel, a los asistentes que están, si quieren hacer una pregunta, la podemos hacer después de la pregunta a Manuel, la pueden escribir. Idealmente nos pueden decir si es que es para todo o para un miembro del panel. Y entonces contigo, Manuel, para la última pregunta que teníamos nosotros preparada, era entonces si hay alguna lección concreta que podamos extraer de este caso para quienes redacten contratos de compraventa de empresas en Chile, o algunos consejos que podamos sacar de esto que ha sido tan debatido. Bueno, obviamente que uno tiene que mirar esto desde afuera para aprender. Uno o sea, este contrato hay que recordar que fue negociado las partes, ambas partes fueron asesoradas probablemente por los mejores abogados del área de Chile. ¿Ah? Tanto el comprador como el vendedor eran equipos jurídicos potentes, bien armados, con mucha experiencia, con mucho recorrido en esta materia, por lo tanto, el contrato dice lo que las partes convinieron. ¿Ya? Y por lo tanto, quiero volver sobre un punto nomás de la Luz María, que incluso si hubiera que aplicar la quanti minori, ¿no es cierto? Los límites de esa quanti minori son los que están establecidos en la cláusula de indemnidad, que son, dije, ¿no es cierto?, el 0,5 Los por ciento del precio porcentajes. por la parte baja y el 5% por la parte alta. Y aquí condenaron a 300 millones de dólares, que es como el 30 o 40% del precio. Pero entonces se saltaron, rehicieron el contrato. Y eso va mucho más allá del Iure Novi Curia. ¿Ah? Pienso yo. Ahora, respecto a las lecciones que uno pudiera sacar desde afuera, mirando esto, o más bien ratificación de algunos conceptos, ¿no es cierto? Eh, Creo que el concepto de pérdidas tiene que estar muy bien definido. O sea, el problema, déjame un paso atrás. Normalmente, Sí, esta cultura de los contratos norteamericanos y anglosajones, ¿no es cierto?, que se adoptaron ya hace mucho tiempo y se usan mucho y muchas veces la gente hace un copy-paste no siempre bien razonado. ¿Ah? Este es un ejemplo concreto de que sí es un contrato muy razonado, muy trabajado por gente muy experta. Pero yo sugeriría siempre, ¿no es cierto?, no solamente en estos casos, pero en general, revisar los contratos como si partieran desde cero, dependiendo si uno es comprador o vendedor, ¿no es cierto? Siempre uno cree que uno puede partir del contrato anterior, el contrato anterior puede haber tenido motivaciones completamente distintas. En particular, yo creo que el concepto de pérdidas es un concepto que uno tiene que preocuparse bien de definirlo para que abarque todas las contraprestaciones posteriores al cierre, ¿no es cierto? Y dejar espacio para la reinterpretación o la reconfiguración. Segundo, preocuparse que efectivamente todo pago, por cualquier motivo, por incumplimiento de declaraciones u otro tipo de incumplimiento, sea imputado a ajuste de precio como único remedio. Eh, y en definitiva, las indemnizaciones que se convengan y que debieran quedar expresamente blindadas de posteriores intentos de recalificación. Yo creo que ese es un tema importante. ¿Cuál es la idea? Como señalaba al principio, que cualquier pago que se haga busque, en definitiva, restablecer la equivalencia entre las prestaciones de las partes, de manera que el vendedor reciba el precio justo y el comprador pague el precio justo. ¿Ah? Y por último, en un resumen de estos conceptos, eh, quizá visualizar el mecanismo convencional de indemnidad como un todo o nada. ¿Ah? No hay
vías paralelas, ausente el dolo, por supuesto, pero no hay vías paralelas de reinterpretación, de reconfiguración del contrato. Esto es lo que se pactó y esto es lo que se aplica y hay que tratar de blindar el contrato en ese sentido, porque estas reinterpretaciones son caras, son largas, son ineficientes y no contribuyen. ¿Ah? Creo que un trabajo bien hecho debería evitar este tipo de situaciones, aunque por supuesto nadie está libre de que a uno lo demanden, incluso con el contrato más perfectamente redactado. ¿Ah? Eh, pero bueno, esas son las lecciones que yo sacaría. O sea, revisar palabra por palabra, letra por letra, exactamente lo que uno quiere y blindarlo de modificaciones o reinterpretaciones posteriores por terceros, además. ¿Ah? Siempre, por supuesto, las partes pueden modificar los contratos de común acuerdo. Pero cuando el que lo tiene que interpretar es un tercero, en particular un panel de árbitros o un árbitro, bueno, hay que preocuparse que esa capacidad de reinterpretación, reconfiguración, esté reducida al mínimo. No, Eso. buenísimo. Muchas gracias, Manuel. Y en ese sentido, una pregunta que me gustaría hacerle a todos, pero me gustaría, yo creo, tomar la idea de Manuel y te la hago a ti primero, después se la hago a Carlos y a Luz, que es que si es que tú ves, quizás por lo que tú has señalado, puedes dar una opinión más fundada desde el punto de vista de la práctica de la inversión extranjera, si es que tú ves que esta sentencia podría poner algún, puede ser alguna raya en la reputación de Chile como sede arbitral. La respuesta corta es no. ¿Ah? No creo que un fallo en un caso, que además en particular en lo personal considero que está bien resuelto, pero independiente que yo sé que la Luz María y Carlos tienen una opinión distinta, un fallo no va a modificar la reputación de una sede arbitral. ¿Ah? Eh, qué es lo que... Y esa pregunta está basada por lo demás en opiniones acompañadas por la parte recurrente, ¿no es cierto?, del expediente. ¿Ah? Hay dos expertos internacionales que dijeron que si esto, ¿no es cierto?, no se anulaba, era el caos y que prácticamente Chile va a perder toda su posición internacional como de arbitraje. Si el laudo no se anula, podrá socavar gravemente la confianza de las empresas internacionales en la eficacia de los acuerdos de arbitraje en Chile. Después otra opinión, ¿no es cierto?, que el laudo sería anulado en casi todos los países del mundo, dice otro informante. ¿Ah? Palabras bastante drásticas de personas de un nivel de reconocimiento internacional reconocido universalmente. ¿Ah? Sin embargo, las plazas arbitrales más consolidadas, como decía al principio, construyen su prestigio sobre tasas bajas de anulación, no por ausencia de anulación. Porque si nunca se anulan los fallos, o los árbitros son todos muy buenos, o realmente no funciona el sistema. ¿Ah? Lo importante es que cuando haya nulidades, estas nulidades sean estrictamente formales en base a las causas de nulidad establecidas en la ley modelo y en particular en este caso en el artículo 34 de la Ley sobre Arbitraje Comercial Internacional, sin entrar al fondo. En la medida que uno ve que los fallos de nulidad empiezan a entrar al fondo, ahí tenemos un problema de prestigio y ahí tenemos un problema de preocupación de los inversionistas de querer, ¿no es cierto?, acogerse a la jurisdicción del Tribunal Arbitral chileno conforme a la ley de arbitraje internacional. Pero en la medida que las escasas nulidades, ¿no es cierto?, que esa es una medida medio ya, un rule of thumb, ¿no es cierto? Uno dice, ya bueno, en esta jurisdicción hay pocas nulidades y esas nulidades a su vez se basan estrictamente en razones formales, conforme a las condiciones establecidas en la ley uniforme y en este caso en la ley de arbitraje comercial internacional de Chile. Yo no creo que sea un problema de desprestigio, al contrario, puede ser una causal de prestigio y de consolidación del prestigio de que el sistema funcione en Chile. Que cuando los árbitros raramente se equivocan en la reconfiguración y van más allá o se extralimitan en sus facultades, más allá de lo permitido, bueno, la Corte razonablemente va a anular los fallos y va a permitir que el derecho, ¿no es cierto?, el imperio del derecho se sostenga. Así que no creo que este fallo en particular pueda causar un movimiento en ese sentido en ninguna dirección. Hay que ver qué es lo que va a pasar hacia adelante con los fallos en el futuro de la Corte a partir de este caso. Y probablemente también el CAM va a establecer reglas más estrictas sobre la designación de árbitros. Creo que este es un tema aparte, pero este tema de los árbitros designados por las partes en un tribunal de tripartito
es muy complejo, porque al final el que decide, ¿no es cierto? El único independiente es el que preside. eh, el proceso de deliberación, por lo menos así se ve de afuera, a lo mejor la Luz María me va a contradecir también en esto, pero el proceso de deliberación más bien parece un proceso de negociación o de carrera por convencer al tercero en discordia, ¿cierto? Y eso es muy complicado. Eh, hay toda una línea doctrinal en el extranjero, ¿no es cierto?, que sostiene que por esta misma causa, por ejemplo, en el CIADI hay todo un estudio sobre esto, que a lo mejor debería haber un tribunal permanente y que no sea designado por las partes. Cambiándonos de materia, ¿no es cierto?, en la Corte Internacional de Justicia, donde funcionan, no sé, son 9, 11 jueces permanentes, claro que los países pueden designar un juez, ¿no es cierto?, para que represente sus intereses, pero en un tribunal de tres jueces o tres árbitros es mucha la incidencia. Entonces, ahí hay un tema también que a lo mejor se puede abordar por el órgano competente. Oh, no, muchas gracias, Manuel, por ese input y por también ir un poquito más allá y también cuestionar cuestiones que a veces, o sea, aspectos que uno quizás los tiene por asentado y no se los cuestiona porque en el fondo forman parte de la práctica, pero no necesariamente no valdría la pena, bien valdría la pena, digo, discutirlo nuevamente. Entonces, yo, Luz, la misma pregunta que le hice a Manuel y después veo que hay una pregunta del público para Carlos que después te la voy a hacer, Carlos, que tú crees que aquí hay, como dije, como Manuel estima que no, entonces quería saber si tú también crees que esto podría afectar la reputación que Chile se ha ganado como sede de arbitraje. Yo comparto la opinión de Manuel. Yo creo que una golondrina no hace verano y además las sentencias dictadas por el panel arbitral y por la Corte y por la disidencia han sido fundadas, en mi opinión. O sea, no son sentencias que se hayan dictado, creo yo, sin el estudio y la aproximación a los hechos que corresponde a un acto muy razonado. Uno puede compartir la decisión o no, pero creo que todas las sentencias o las opiniones disidentes y la mayoría han sido muy bien fundadas, en mi opinión. Y por lo tanto, que hayan acogido una nulidad, como dices tú, una golondrina no hace verano y por lo tanto, o sea, no es lo mismo acoger una nulidad porque sí, a acoger una nulidad porque efectivamente hay un fallo que uno lo puede leer y uno lo entiende perfectamente. Y entonces es distinto uno al otro. Ahora, si existe el recurso de nulidad, no veo por qué alguien se pueda sorprender de que se declare la nulidad con razones. Y yo creo que las sentencias han estado suficientemente fundadas para hacer lo que hicieron. Uno puede compartirlas o no, pero están fundadas, no son porque sí. No, aparte, un poco lo que decía Manuel, que el sistema está y el sistema funciona, o sea, la herramienta estaba, se utilizó y está la Sí, posibilidad que se acoja como que no. exactamente. Muchas gracias, Luz María. Y Carlos, yo creo igual tú en parte ya lo contestaste, pero quizás realmente una pregunta del público para volver sobre ese tema es que uno podría pensar que como se anula solamente el fallo y el proceso no se toca, bastaría quizás entonces nombrar un nuevo panel arbitral que revise todo el expediente y luego falle en base al proceso y no iniciar un nuevo procedimiento. Entonces, quizás sobre ese aspecto sí podría profundizar. Perfecto. Buena pregunta del público porque es una de las materias que va a tener que resolver el Consejo del CAM, así que se ingresa la nueva solicitud. Yo creo que, a ver, en este caso, en el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 768, se regula esta materia, que son las causales de casación en la forma. Y dependiendo la causal, si es que se acoge este recurso de casación, la ley dice que en algunos casos se dicta una sentencia de reemplazo y en otros casos se anula derechamente el juicio. En el caso de la ultra o extra petita, precisamente el artículo 768 señala que se tiene que dictar una sentencia de reemplazo. Pero tenemos una solución que está dada derechamente por la ley. La LASI no lo hace. Por lo tanto, yo estimaría que en concordancia con los principios procesales más mínimos y que también tiene que ser un orden público internacional, de acuerdo a la jurisprudencia de la LASI, es que para efectos de que no se ataquen
principios tan mínimos como la imparcialidad, es que es necesario que se designe un nuevo panel arbitral. Y este nuevo panel arbitral conocería el procedimiento desde cero, es decir, nuevas demandas, contestación, nueva prueba. Exactamente. Y por eso, y como bien dijo Luz y Manuel, hay un aspecto que juega a favor en el sentido de que haya habido secreto respecto al expediente. No es público, entonces puede favorecer a esa solución. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, con esto ya llevamos una hora, así que yo creo que ya es bueno poder liberar a nuestros panelistas, a quienes le agradecemos nuevamente, Luz, Carlos, Manuel, de verdad que a mí me consta lo que estudiaron, lo que revisaron, efectivamente las opiniones que hemos dado todo y hemos compartido son parciales porque conocemos solamente algunas partes del expediente, sí, solamente lo que está en la Corte de Apelaciones, pero es bueno de todos modos compartir al menos algunas aproximaciones, como decía Luz María, a este fallo, porque efectivamente yo creo que va a seguir dando cara. Así que muchísimas gracias a los tres y muy agradecido también a todos por haber concurrido, y esto va a quedar próximamente disponible en la página de la facultad para que también puedan revisarlo. Manuel, tú querías... Sí, no, solamente agradecer nuevamente a la universidad por organizar esto y recordarle a los invitados y a los asistentes que la Facultad de Derecho está organizando un diplomado en arbitraje en los negocios de un altísimo nivel, así que están todos invitados a inscribirse y ver el temario que realmente es de primer nivel y con los profesores también de primer nivel, así que eso, un avisito al cierre. Y sí, al principio y al cierre, así que muy bien. Ya. Muchas gracias a todos y nos estaremos viendo en una nueva oportunidad.